Estamos con el señor José de Chávez, candidato a la vicepresidencia por Juntos por el Perú, en la plancha que encabeza Verónica Mendoza. Y yo, bueno, luego de haber leído todo el plan de gobierno de ustedes, me gustaría empezar preguntando algo que me llama particularmente la atención, y es que junto con el del Frente Amplio, ustedes también proponen, digamos, una nueva constitución que incluya al desarrollo del buen vivir como un horizonte civilizatorio. Y además también ustedes añaden los derechos a la madre tierra, ¿verdad? Además hablan de incorporar derechos a la madre tierra. Me gustaría saber cómo ustedes enmarcan todo esto. ¿Cuál es la visión del país que están construyendo con estas dos propuestas que van de algún modo enlazadas? Bueno, a ver, forma parte también un poco del proceso político que hemos vivido, del proceso social que hemos vivido, de la vinculación que los que conformamos parte de la Alianza Juntos por el Perú tenemos con varias de las más importantes luchas sociales que han habido en los últimos 20, 25 años en el país, digamos. No estamos hablando de estos temas por la coyuntura electoral, sino detrás nuestro, digamos, hay una trayectoria larga de vinculación, sobre todo al acompañamiento a comunidades campesinas, a pueblos indígenas altoandinos, pueblos indígenas amazónicos en la lucha eh, por, 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 por sus tierras, ¿no? Y sobre todo frente a la presencia de actividades extractivas, ¿no? Entonces yo creo que esta es una primera fuente muy importante y que sin duda alguna se expresa a lo largo, de manera transversal, yo diría, a lo largo de la propuesta de plan de gobierno, ¿no? El tema de la tierra, el tema del territorio, el tema de los bienes de la naturaleza, está alimentado por una realidad que ha estado fuertemente presente en Perú, ¿no? En los últimos 25 o 30 años, sobre todo si queremos utilizar la información sistematizada por la Defensoría del Pueblo, desde el 2004, que creo que comienza a hacer reportes la Defensoría del Pueblo. El Perú se convirtió en un país donde la gran mayoría de conflictos sociales tienen que ver con estos temas ecoterritoriales, ¿no? Y donde está en juego la disputa por la defensa de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales de poblaciones enteras, entre ellos pueblos indígenas, ¿no? Entonces, esa sin duda es una fuente que está muy presente en la propuesta de plan de gobierno. Para nosotros los conflictos sociales son como lucecitas rojas que se prenden y se apagan y que nos están diciendo que algo no está funcionando bien. Y en esto entra a tallar lo que ustedes hablan de los derechos de la madre tierra, que yo leo como los derechos de la naturaleza, que es algo que, digamos, en la región a nivel académico se ha conversado, se ha discutido bastante, sobre todo a partir de las experiencias de Ecuador y Bolivia. Y es algo que también hablé en esta serie de entrevistas también con Marco Arana, de Frente Amplio. Me gustaría saber, en términos tangibles, cómo se aterrizan los derechos de la naturaleza, qué cambia en lo inmediato, digamos. Bueno, yo creo que es un cambio sustantivo, es decir, a ver, reconocer que la naturaleza tiene derechos Ujú. implica un cambio fundamental en la manera de vincularse y de relacionarse con la naturaleza. Implica no hablar, por ejemplo, de recursos naturales, sino precisamente hablar de bienes de la naturaleza, ¿no? Y por lo tanto implica una vinculación y una relación completamente distinta desde la definición de cómo el Estado va a funcionar en relación a todo ello, ¿no? Y sí, digamos, hemos visto con mucho entusiasmo y sin duda es un esquema inspirador la Constitución de Montecristi en Ecuador y la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Sin duda ya hay unas pistas muy importantes, pero al mismo tiempo, si bien el marco constitucional es inspirador, lo que también hemos visto en esos países es esta suerte de brecha enorme entre lo que es el marco constitucional y lo que terminan siendo las leyes sectoriales y las apuestas productivas que hacen esos países, ¿no? Y esa brecha también nos preocupa, así como el marco constitucional nos inspira, las experiencias ecuatorianas y la propia experiencia boliviana y la de otros países de la región sí nos dan una pista de
de que el marco constitucional puede tener una orientación estratégica que va por un lado, pero que al final las políticas sectoriales terminan incluso siendo casi, uno podría decir, anticonstitucionales, porque se quiera o no, al margen de cuál ha sido la orientación política de los gobernantes en América Latina, casi todos los gobernantes, salvo alguna excepción por ahí, repito, sean gobiernos progresistas o gobiernos profundamente conservadores, han sido profundamente extractivistas. Es decir, la, la Constitución de Montecristi en Ecuador, con, con la naturaleza reconocida como sujeto de derechos, digamos, no impidió lo que ha pasado en la Amazonía ecuatoriana. Y lo mismo en el caso de Bolivia, ¿no es cierto? Lo que ha pasado en territorios como el Tipnis, ¿no? Entonces, sin duda, la orientación estratégica va por ahí, pero también nos preocupa las políticas, ¿no? Y por eso, si bien estamos planteando una orientación de nueva constitución con estos elementos que van a estar a la base, pero al mismo tiempo nos preocupa que la propuesta de plan de gobierno que estemos haciendo dialogue con esas orientaciones. Y nos da la impresión que la propuesta que hemos presentado dialoga precisamente con esas orientaciones estratégicas, ¿no? Y me parece que esto va un poco va entroncado, pero esta potencial nueva constitución en su capítulo económico propondría una economía nacional post-extractivista, una economía nacional que, digamos, transicione hacia dejar del modelo primario exportador. El esquema de transición es el que estamos siguiendo, es cómo salir de un modelo profundamente extractivista, es decir, de extracción exacerbada, ¿no? El término extractivismo alude a eso, a una lógica de extracción exacerbada de bienes naturales, que además produce una alta conflictividad social, como es el caso peruano, y afecta a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de poblaciones enteras, ¿no? Entonces sí, estamos planteando un escenario de transición de ese esquema extractivista, de ese esquema de extracción exacerbada, digamos, a un esquema distinto, alternativo, de extracción sensata, en una perspectiva post-extractivista, sin duda alguna, ¿no? Y eso se expresa, por ejemplo, en propuestas sectoriales como la de nueva minería, ¿no? Que creo yo que aterriza digamos, en esa clara orientación estratégica, ¿no? ¿Y cómo se entiende, digamos, en esta aspiración post-extractivista, propuestas como modernizar y fortalecer el oleoducto norperuano, que ha traído tantas consecuencias ambientales y ecológicas en la Amazonía? ¿Cómo encaja, digamos, esto? A ver, este es un tema interesante porque nos plantea todo un reto para las Porque, fuerzas del pero en izquierdo. su plan de gobierno ustedes mencionan la necesidad de modernizar el oleoducto. Sí, sin duda, ahí hay un tema, digamos, hay un tema de búsqueda de equilibrio que es difícil, que lo estamos viendo y lo estamos pensando en un escenario y una perspectiva de transición también, ¿no? Pero al mismo tiempo que decimos eso, estamos también apostando claramente a una lógica de matriz productiva distinta, de matriz energética distinta, ¿no es cierto? Entonces, son como etapas de salidas, ¿no? Pero con una apuesta clara y abiertamente de transición, ¿no? ¿Y cuál es el plan que hay para con la refinería de Talara, por ejemplo, que forma parte de todo este engranaje? A ver, a estas alturas está claro que la refinería de Talara es un proyecto que, eh, digamos, no se puede detener, está claro eso, ¿no? La refinería de Talara formará parte, digamos, de ese escenario de transición. En la refinería de Talara también, digamos, hay una lógica de buscar combustibles menos contaminantes, pero sin duda, el punto claro es que, digamos, forma parte digamos, de un proceso que tiene que estar dirigido a una lógica de transición y de ir dejando gradualmente y de manera sostenida la utilización de combustibles fósiles, ¿no?
Claro, bueno, yo como alguien que estuvo un poco de acuerdo con cuando el gobierno de Humala propuso su modernización, hoy ya no creo que piense lo mismo, hoy pienso que está saliendo carísimo más bien y que nos va a tardar tanto pagar que no sé si nos va a dar tiempo a recuperar, digamos, el dinero hasta que esa transición se Claro, consume. coincido plenamente, ¿no? Pero estamos en el 2021, el gobierno de Humala fue en el 2011, Mm. fue una apuesta, forma parte, digamos, de las tensiones entre lo que podríamos denominar la izquierda marrón y la izquierda verde. Yo creo que Juntos por el Perú expresa esas tensiones y esos equilibrios que a veces es difícil de lograr, pero yo lo miro desde esa perspectiva, ¿no? Desde una lógica de transición, sin duda alguna. Te doy toda la razón, pero a estas alturas, digamos, un proyecto de esa magnitud, buscar pararlo en seco, porque ya no es una apuesta vigente, no sé si sería lo más adecuado, ¿no? Lo que sí puedo decir es que claramente estamos apostando por una lógica de transición, de salida, de dejar de lado la, digamos, la prioridad de utilización de combustibles fósiles, una apuesta por una matriz energética distinta, precisamente una lógica de transiciones. Y en todo esto, ¿qué hacer con la consulta previa, mientras tanto? La consulta previa es un instrumento que en Perú ya tiene probablemente 10 años desde que se debatió y se aprobó en su momento, y ha sido muy problemática, hubo quienes quedaron excluidos, luego algunas decisiones no fueron necesariamente vinculantes. ¿Qué modificaciones se plantearían a este instrumento? A ver, en primer lugar, yo creo que hay que evitar todas las estrategias que están en curso de terminar debilitando y casi convirtiendo en una suerte de caricatura, digamos, la consulta previa de libre informada en el país, ¿no? Yo sería de la idea, a ver, el Perú firmó, claro, mencionas 10 años, ¿no es cierto? Pero a ver, la ley de consulta previa fue aprobada en agosto del 2011, fue promulgada en el septiembre del 2011. Eh, yo en esa época además estaba en el gabinete, en el Sí, primer gabinete del es señor verdad. Humala, yo era viceministro de Gestión Ambiental en el Ministerio del Ambiente. En ese momento se entendió que era una apuesta y un mensaje político importante seguir la vía de aprobar una ley de consulta previa libre e informada. Y lo que hizo en ese momento fue rescatar la ley de consulta previa libre e informada que se había aprobado en el Congreso previo, es decir, en el periodo 2006-2011, y que fue finalmente aprobada, digamos, que fue aprobada esa misma ley que expresaba un consenso de las organizaciones indígenas del país, pero que fue finalmente observada por el gobierno del señor García. Entonces, lo que se hizo fue recuperar esa ley, se aprobó, se promulgó, además se promulgó simbólicamente en Bagua, y después vino todos los capítulos del reglamento y, en fin, todo lo que conocemos, ¿no? Yo tengo la sensación, en primer lugar, a estas alturas del partido, habría que señalar que el país no necesitaba una ley de consulta previa libre e informada. El Perú había firmado el convenio 169 de la OIT a mediados de la década del 90, y nunca había habido voluntad política para implementarlo, pero ese convenio firmado por el Estado peruano era un convenio vigente y automáticamente era ley para el país y el país estaba obligado a implementarlo, ¿no? Entonces, mi posición es que el país no necesita una ley, necesita implementar el convenio 169, porque siento que el camino de la ley y el camino de los reglamentos han terminado por rebajar los estándares del, del propio convenio 169. Y la obligación que tiene el país es de implementar el convenio 169 según los estándares que el propio convenio plantea. ¿Y Y cuáles sin, son esos estándares de manera aterrizada? Entonces, ¿cómo sin ley de consulta previa? ¿Cómo sin ley? ¿Cuál sería el procedimiento de consulta hacia los pueblos o organizaciones campesinas involucradas en proyectos de inversión? bueno, al pie, digamos, a ver, no entiendo bien la pregunta, porque lo que se me pide es que recite el convenio 169, No, no, digamos, el no, convenio, no.
No, En la praxis, porque lo que quiero decir es que muchas organizaciones sospechan negativamente y con cierta legitimidad de la ley, como entiendo también está sospechando usted, aunque con distintas razones. Entre otras razones porque sienten que su decisión no será vinculante. ujú. ¿Cómo Claro, pero hacerla vinculante? Claro, pero el convenio 269 plantea con mucha claridad cuándo es vinculante la consulta previa libre informada, ¿cierto? Hay claros, hay claras situaciones que plantea el tema del carácter vinculante. Por ejemplo, cuando está planteado el tema del desplazamiento de poblaciones de pueblos indígenas, ¿no? Entonces, lo que yo digo, a ver, no he escuchado a ninguna organización indígena que discrepe con lo que dice el texto del convenio 169. Digamos, las preocupaciones que tienen las organizaciones indígenas, los pueblos indígenas en general, es con la ley de consulta previa libre informada aprobada en el país en el 2011 y con el posterior reglamento, ¿no? Donde finalmente se termina tergiversando al margen de la discusión del reconocimiento pleno de quiénes son los pueblos indígenas en el país, ¿no? Pero yo insisto, la pista es regresar al propio convenio 169. Y creo que si seguimos esa pista, vamos a recoger las expectativas que tienen los pueblos indígenas del país para que ellos sean consultados de manera previa, de manera libre, de manera informada, y que por supuesto esa consulta sea un elemento clave, fundamental, para que el Estado tome decisiones con ellos, con los propios pueblos indígenas, ¿no? Entiendo. Paso a ver a un tema que vi tangencialmente relacionado a esto en el plan de gobierno, que dice, y lo leo casi textualmente, dice, debatir las adscripciones del CERFOR y del ANA al Ministerio del Ambiente. Pero no, en el plan no hay mayor elaboración sobre esto. A qué intentarían conducir esta discusión sobre sus adscripciones al MINAM? Yo creo que forma parte de una tarea inconclusa, que es de construir una verdadera autoridad nacional en el país, que sea realmente una autoridad transversal, transsectorial, ¿no? Yo creo que ese proceso ha quedado inconcluso, ¿no? Se crea el Ministerio del Ambiente con un conjunto de organismos adscritos y hay un conjunto de instituciones y dependencias que nunca terminan de pasar a la autoridad ambiental, ¿no? Las mejores experiencias de autoridades ambientales en el mundo son cuando esas autoridades ambientales han logrado consolidarse como autoridades transversales, sectoriales. En esencia, yo creo, pese, digamos, a algunos avances que podríamos reconocer, en esencia, digamos, seguimos teniendo en varios aspectos fundamentales, ministerios productivos, ministerios de infraestructura, que terminan siendo las autoridades ambientales, repito, en varios aspectos sustantivos, terminan siendo las autoridades ambientales de sus propios sectores, ¿no? Entonces, insisto, creo que el proceso de construir una autoridad ambiental en el país todavía es un proceso inconcluso, que además ha tenido serios retrocesos, ¿no? Los paquetazos ambientales desde el 2013 para adelante han golpeado fuertemente la institucionalidad ambiental del país, ¿no? La ley 3230, varios decretos supremos, etcétera, etcétera. Entonces, ese proceso inconcluso tiene que seguir desarrollándose. ¿Y este Y, proceso pasa por el fortalecimiento del Ministerio del Ambiente o por fortalecer de manera independiente a estos organismos? a ver, eh, mientras que la Autoridad Nacional del Agua siga formando parte de toda la estructura de un sector productivo, que dicho sea paso, además es el sector que demanda el mayor volumen de agua, sin duda, la Autoridad Nacional del Agua no va a tener una lógica transversal, no va a tener una lógica transsectorial. Y el tema del agua es un tema fundamental. Y lo mismo ocurre con el tema del CERFOR. Entonces, yo insisto, la lógica es cómo esas instituciones se ubican dentro del aparato del Estado para que puedan consolidarse como verdaderas autoridades
en sus respectivos temas, ¿no? Y consideramos que la ubicación más adecuada es la del Ministerio del Ambiente y no la ubicación que tienen actualmente. Una de estas entidades, digamos, del aparato de instituciones que regulan el medio ambiente del Perú es la OEFA, y a la OEFA a veces, en algunos, que uno la ve además como una de las instituciones más consolidadas, le cuesta muchísimo hacer respetar algunas de sus decisiones porque se las judicializan todo el tiempo. El caso mediático más, relativamente mediático, más cercano en el tiempo es el problema con Plus Petrol, ¿verdad? Que ha anunciado su retiro del lote 192. ¿Cómo fortalecer a la UEFA? ¿Cómo ayudar a un organismo como este a que su trabajo sea valorado, digamos, o sea vinculante? Que sea valorado y además que la UEFA termine. Yo creo que la UEFA es un excelente ejemplo de estas tensiones y además es el blanco de permanentes ofensivas y permanentes campañas, ¿no? En relación a la actividad petrolera, pero además la propia Sociedad Nacional de Minería ha intentado varias veces y seguramente lo va a seguir intentando quitarle el aporte por regulación, es decir, quitarle los recursos que la OEFA necesita para hacer su tarea, ¿no? Yo creo que me parece bien importante que lo mencionen porque creo que es un claro ejemplo que grafica esta ofensiva permanente que vienen de grupos de interés muy particulares, ¿no? La Sociedad Nacional de Minería, las empresas petroleras, en fin. Y podríamos seguir numerando la lista de gremios empresariales que ven precisamente en la autoridad ambiental y en sus diferentes organismos adscritos, ¿no? Blancos que hay que golpear de manera permanente. Además, no olvidemos que la OEFA también fue fuertemente limitada por la ley 3230, ¿no? Varias de sus facultades terminaron en la congeladora durante un buen tiempo, ¿no? Entonces, creo que la OEFA es un muy buen ejemplo de una ofensiva que me da la impresión no va, no va a cesar, ¿no? Va a ser permanente, y por lo tanto la apuesta estratégica es precisamente a fortalecer, ¿no? Fortalecer la autoridad ambiental y todos sus organismos adscritos. Y una estrategia clave, una labor fundamental es precisamente la que realiza el OEFA, ¿no? Y yo creo que ahí hay que hacer una clara apuesta por su fortalecimiento, por su desarrollo, ¿no? Por consolidarse como una organización del más alto nivel dentro del aparato del Estado para que desempeñe sus funciones, ¿no? Dejando un poco de lado los temas ambientales y las políticas ambientales y ecológicas, me llama la atención, poderosamente la atención en su plan de gobierno que proponen la creación del Instituto Peruano de Lenguas Indígenas. Hay uno en México. Me gustaría saber cómo están pensando a este proyecto. ¿Cuáles serían sus funciones? ¿Estaría adscrito a algún ministerio? A ver, en primer lugar, a la base de la propuesta, digamos, está esta clara necesidad de que el Estado reconozca plenamente la extraordinaria diversidad cultural que tenemos, ¿no? Entonces, digamos, hemos recogido, digamos, la propuesta de plan de gobierno se ha hecho dialogando con varias organizaciones sociales y, por supuesto, también con los propios pueblos indígenas y sus organizaciones representativas, ¿no? Y en realidad lo que hemos hecho es recibir un aporte de las organizaciones indígenas que ha sido incorporado a la propuesta y al plan. Y en estos momentos hay un equipo que está trabajando un aterrizaje más concreto y más específico y viendo diversas experiencias que hay en América Latina, pero también más allá de América Latina. Entonces estamos en ese proceso, ¿no? Hay un equipo que está analizando, que está revisando experiencias para ver cómo hacemos un aterrizaje mucho más concreto. Entonces, por el momento estamos en ese proceso. Lo están formulando, porque yo pienso como en la experiencia dentro del Estado peruano, más parecida a eso, fue un instituto indigenista peruano que en su momento Luis Enrique Valcarce lideraba, pero al que algunas organizaciones indígenas cuestionaron porque de algún modo era básicamente la burocratización de pensar al indio. Entonces yo me preguntaba si iba por ahí,
entiendo que si están involucrando a las organizaciones indígenas, esto no es un remake de aquello. En absoluto. A ver, porque esa misma pregunta nos la hacen para varios temas, ¿no? No solamente para este tema. Digamos, nada de lo que de lo que hemos propuesto en el plan de gobierno, significa una mirada y un retorno al pasado, ¿no? Por supuesto, hay que revisar el pasado para ver qué pasó, para ver los errores que se cometieron, pero hasta ahí nomás, ¿no es cierto? No, la idea es mirar el presente con el mayor rigor posible y encarar el futuro, ¿no? Entonces, ese es un poco el ejercicio que estamos haciendo. Lo menciono porque en varios aspectos de nuestra propuesta de plan de gobierno, en el aspecto económico, en el aspecto productivo, en fin, siempre nos hacen, en la misma propuesta que hemos hecho de segunda reforma agraria, siempre la referencia es al pasado, ¿no es cierto? Y no, la respuesta es decir, el pasado lo miramos con mucha atención, por supuesto, pero en una perspectiva de, de, de mirarlo, de estudiarlo, de ver los errores que se cometieron para no cometer los mismos errores, pero el ejercicio que estamos haciendo es de mirar el presente, ver lo que está pasando en el presente, y a partir de eso encontrar las pistas para encarar un futuro distinto, ¿no? Básicamente ese el ejercicio. Ustedes hablan mucho de manera transversal en distintos temas de su plan de gobierno sobre los derechos colectivos, sobre todo de propiedad de la tierra, de las comunidades, y ha mencionado ahora la segunda reforma agraria, que yo imagino que una cosa está emparentada con la otra. ¿Cómo sería, cómo se desplegaría una segunda reforma agraria? A ver, partimos de varias ideas claves, fundamentales, ¿no? Que es un sector productivo sumamente importante, no solamente por el dinamismo que representa, no solamente por los puestos de trabajo que representan, estamos hablando de un sector que representa más o menos el 20% del Producto Interno de la economía, un sector intensivo en la generación de puestos de trabajo, sino también es un sector que apuesta por una estrategia de seguridad alimentaria que también es fundamental y clave, ¿no? La pequeña agricultura, la agricultura familiar, la agricultura comunal, más o menos cubre entre el 60 y el 70% de los alimentos que consumimos los peruanos y las peruanas, que además, dicho sea de paso, nos aseguró la alimentación el último año, ¿no? Que ha sido un año tan difícil, tan complicado, ¿no? Curiosamente no ha habido inflación importante de alimentos y ese sector fue clave y es un sector estratégico. Entonces, la segunda reforma agraria alude, en primer lugar, y eso para tranquilidad de varios sectores que se espantaron cuando escucharon segunda reforma agraria, no está hablando, digamos, de expropiación de tierras en absoluto, está hablando de cómo dar un salto productivo importante de un sector que ha estado abandonado, ¿no? Cómo inyectar recursos a ese sector de, repito, de pequeña agricultura, estos valles de costa, estos valles trasandinos, algunas zonas también de la Amazonía, que producen fundamental y principalmente para el mercado interno. Entonces estamos pensando en una banca de fomento que oriente créditos para el sector, estamos hablando de tecnología para estos sectores, ¿no? De riego tecnificado, estamos hablando de conectividad, estamos hablando también de compras del Estado a esos productores, en fin, de una dinámica de ese tipo, ¿no? Para impulsar precisamente que el sector dé un salto productivo, que es lo que precisamente no ocurrió, digamos, en el periodo de la post primera reforma agraria, ¿no? Entonces, básicamente esas son las orientaciones claves, fundamentales y estratégicas de lo que estamos denominando como una segunda reforma agraria en estas perspectivas estratégicas, ¿no? De seguridad alimentaria, en una perspectiva también estratégica de un sector dinámico que siga generando puestos de trabajo, que aumente producción, que aumente productividad y se conecte con los mercados locales, ¿no? Me parecen súper interesantes todas las propuestas sociales y culturales, inclusive, que están planteando, pero yo me pregunto cómo, a ver, todas estas implicarán una carga fiscal significativa, porque son una inversión fuerte. Yo prefiero llamarlo inversión, algún otro sector podría llamarlo gasto, digamos.
¿Cómo alcanzar, digamos, balancear las cuentas fiscales para que, mientras por un lado se transiciona hacia dejar ciertas matrices económicas antiguas, que no tienen demasiado futuro, que no son sostenibles, por otro lado pueda seguir teniendo dinero para implementar todas estas políticas, siendo además que se va a heredar un Estado endeudado en medio de la pandemia? ¿Cómo encontrar el balance fiscal en todo ello? ¿Qué plan tienen? Este, efectivamente, además, efectivamente, tomando en cuenta que ha sido un año difícil, el 2021 también va a ser un año difícil, todavía estamos en medio de la emergencia sanitaria, habrá que ver cuánto más va a durar, la emergencia sanitaria además también ha sido un golpe muy duro para la economía, pero a ver, ¿cómo buscar esos equilibrios fiscales, ¿no? En primer lugar, eh, el Perú tiene recursos, el Perú tiene espaldas fiscales para implementar políticas anticíclicas, sabiendo que estamos en un ciclo complicado. Sí, digamos, las cifras lo muestran así. Digamos, el propio Banco Central de Reserva confirma que sí hay espacio. Si queremos irnos a nivel internacional, hace muy poco el Fondo Monetario Internacional ha señalado que países como el Perú tienen espaldas fiscales para implementar políticas contracíclicas, lo que significa inyectar recursos fiscales. También está la política monetaria, que eso es competencia del propio Banco Central de Reserva. Por supuesto, ahí que quede claro que no nos vamos a meter con la autonomía del Banco Central de Reserva. Pero a ver, algunas pistas concretas, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos pensando inyectar más o menos 2 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno para que la inversión pública comience a ser un factor que dinamice la actividad económica del país. Eso significa más o menos 15.000 millones de soles, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas, el país en realidad tiene más o menos 72.000 millones de soles en varias cuentas, ¿no? Y eso es ahorro fiscal, ¿no? Y claro, ese ahorro fiscal lo hemos, digamos, lo hemos podido acumular en las épocas en que la economía peruana ha estado bien y, como se dice, hemos guardado pan para mayo, ¿no? Bueno, mayo es ahora, ¿no? Entonces, por supuesto, es el momento de utilizar esos ahorros fiscales para dinamizar la economía y para implementar este tipo de políticas que estamos planteando, como es el caso de la reforma agraria, que permita recuperar el dinamismo económico cuando estemos superando la pandemia. Evidentemente, nada de esto se va a poder hacer si no controlamos la pandemia, ¿no? Una primera prioridad es controlar la pandemia y a partir de eso comenzar a reactivar la economía. Pero que hay margen fiscal, lo hay. Si alguien tiene curiosidad, puede ir a las estadísticas del Banco Central de Reserva, entrar y buscar el cuadro 8 y ahí se van a poder dar cuenta que el país, el Estado peruano, tiene varias cuentas en el país esos 72.000 millones de soles, ¿no? Pero al margen de eso, digamos, las espaldas fiscales, cuando el Fondo Monetario Internacional dice que un país como el Perú tiene espaldas fiscales, es porque también hay algún nivel de margen para endeudamiento, porque tenemos uno de los más bajos niveles de endeudamiento a nivel mundial, ¿no? Y más aún a nivel de América Latina. Entonces ahí también hay un margen. Pero además, lo que ha pasado en el país en el último año muestra, por ejemplo, el programa Reactiva Perú, que ha sido un programa de 60.000 millones de soles. Bueno, ese programa Reactiva Perú ha sido manejado de manera conjunta con el Banco Central de Reserva. Entonces, sí creemos que hay, en primer lugar, ¿hay recursos? Sí hay recursos. Y en segundo lugar, esos recursos tienen que ser utilizados de manera seria, de manera responsable. No estamos planteando gastar todo, estamos planteando utilizar recursos para dinamizar la economía en actividades estratégicas. ¿Y cuáles van a ser esas Sí, pero actividades estratégicas? mencionó el programa Reactiva Perú y ese programa más bien discriminó determinados sectores económicos y terminó favoreciendo a algunos otros y la sospecha de todos es que esto se debía principalmente a las políticas del propio, los miembros del directorio del Banco Central de Reservas.
Los planes que ustedes mencionan, imagino que necesitan otros miembros. ¿Cambiarían a los miembros del banco, a los miembros del directorio del Banco Central de Reserva? Utilizando todos los procesos. Cuesta creer que los actuales aceptarían eso. Perdón que me interrumpa. No he escuchado bien la última parte. Me cuesta creer que los actuales miembros del Banco Central de Reserva aprobarían, digamos, estas políticas. Está habiendo mucho retorno. ¿Ahora me oye bien? Sí, a ver, un ratito, voy a tratar de cambiar. Entonces decía, con los actuales miembros del directorio del Banco Central de Reserva, me cuesta creer que estas políticas fiscales puedan llevarse a cabo sin la oposición de ellos, ¿verdad? Que además puede llegar a ser una oposición mediática. A ver, la política fiscal es responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas, no es del Banco Central de Reserva. La responsabilidad del Banco Central de Reserva es la política monetaria, ¿no? Y lo cierto es que el año pasado, el 2020, ha habido un impulso de política monetaria que ha tenido niveles sin precedentes, ¿no? Además, con una tasa de referencia cercana a cero y con operaciones masivas de inyección de liquidez. Eso ha ocurrido, ¿no? Y ha ocurrido con el directorio pasado. Ahora, si me preguntan si ese directorio debería continuar, bueno, un gobierno de Juntos por el Perú utilizaría las facultades que tiene para seguramente plantear cambios y remoción en ese directorio, pero respetando, digamos, la normativa, ¿no? La normativa actualmente vigente. Pero sí creo que hay que hacer una diferencia clara, porque a veces se confunde política fiscal con política monetaria. La política fiscal es responsabilidad del Ejecutivo y la política monetaria es responsabilidad del Banco Central de la Reserva. Entonces, lo que estamos diciendo es que hay margen fiscal para implementar un conjunto de políticas como las que estamos planteando. Nosotros decimos que sí y nos remitimos a las pruebas, ¿no? Y por otro lado, hemos visto que en el último año, en el 2020, en momentos de la emergencia sanitaria, se ha impulsado una política monetaria sin precedentes en el país, ¿no? Que ha permitido una inyección de liquidez, esos 60.000 millones de soles del programa de Reactiva Perú. Por supuesto, como usted menciona, se puede discutir a quién se dirigió, pero bueno, proyectos de esa naturaleza se pueden seguir implementando, por supuesto, dirigiéndolos a sectores clave, fundamentales, como este sector agrícola, sobre todo orientado para los mercados internos, y el sector de la pequeña, de la micro y de la mediana empresa, que además es un sector sumamente importante también en una lógica de reactivación económica, ¿no? Le hago para ir cerrando, porque quería no pasar de los 40 a 45 minutos. Le hago preguntas que esperan respuestas concisas más o menos sobre política externa. Plantean fortalecer e imagino también reintegrar al Perú a UNASUR. Entiendo que el Perú salió de UNASUR con PPK. ¿Qué obtendríamos de UNASUR? UNASUR se le han ido muchos miembros, ahora se le ha ido más de la mitad de los miembros con relación pues, hace 5 o 6 años, y creo que no celebra una cumbre hace 5 o 6 años también. Entonces, sí, ¿cuál es la política? ¿Qué ganamos, digamos, ahora mismo con UNASUR? A ver, eso está vinculado, digamos, también con el momento que estamos viviendo en la región, ¿no? Pero, a ver, UNASUR finalmente es una apuesta por seguir perseverando en la lógica de articulación y de integración regional, ¿no? Yo particularmente, además, estoy postulando al Parlamento Andino, estoy en la vicepresidencia, estoy como primer vicepresidente en la fórmula presidencial, pero estoy postulando al Parlamento Andino, porque tengo la impresión que digamos, hay tareas que si no las implementamos desde una perspectiva regional, va a ser muy difícil poder desarrollar iniciativas concretas. Y menciono simplemente como ejemplo nuestra Amazonía, ¿no es cierto? 20% de la Amazonía, de todo el bioma amazónico, lo hemos perdido, ya lo hemos perdido, y hay un 20% adicional que está en franco proceso de deterioro. Y hoy en día los científicos, los expertos discuten cuál es el umbral que de repente si lo pasamos vamos a perder de manera definitiva el bioma amazónico. Impedir eso no lo puede hacer cada país desde su propia esquina. Esa es una tarea que tenemos que hacer los 9 países amazónicos. Entonces, persistir en los procesos de integración y articulación regional creo que es una apuesta muy importante.
Y habla de la Amazonía en términos regionales y eso me hace pensar inmediatamente pues, en otro ámbito supranacional en el que Perú está involucrado, que son las obras que antes se llamaban IRSA, ahora creo que son COSIPLAN, pero que de algún modo, para efectos de la Amazonía, son estos compromisos de construcción, infraestructuras y conectividad, etcétera. La hidrovía amazónica es el proyecto que ahora más se está impulsando. Desde el lado brasileño creo que ya se han empezado algunas actividades, desde el lado peruano todavía está el gran debate. ¿Cuál es la postura de Juntos por el Perú respecto a la hidrovía? La posición clara, no solamente en términos de hidrovía, es que la Amazonía para nosotros es una de las tareas centrales que debemos asumir en responsabilidad además con todo el planeta. Preservar la Amazonía es un elemento clave, fundamental, estratégico, ¿no? Entonces, todo lo que significa disponer de la Amazonía para pensar en infraestructura, en conectividad, sin tomar en cuenta esta variable ambiental, sin duda es un elemento que nos preocupa, ¿no? Entonces, no, ese para nosotros es un objetivo claro, estratégico, ¿no? Cómo salvamos, cómo preservamos todo el bioma amazónico. Y repito, eso no lo vamos a poder hacer solamente desde nuestro territorio, implica un nivel de articulación entre los 9 países amazónicos, ¿no? Entiendo. Esta es mi última pregunta. Mencionan brevemente, revisaremos los tratados de libre comercio. ¿Revisarán el tratado con los Estados Unidos puntualmente? Fue el primer tratado de libre comercio que el Perú firmó, ¿no? Y además dentro del tratado de libre comercio nos preocupan de manera muy particular los capítulos que protegen a las inversiones, ¿no? A ver, yo creo que el planeta está en otro momento, ¿no? Y si no cruzamos, no podemos seguir pensando la economía y el comercio internacional sin la variable cambio climático, sin la variable crisis ecológica, ¿no? Si no estaríamos pensando la economía y el comercio internacional como si estuviésemos en la década del 50 del siglo pasado, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a esperar? Que la naturaleza nos siga enviando mensajes, nos siga golpeando. La naturaleza nos está diciendo desde hace bastante tiempo que hay que pensar en un modelo económico distinto, ¿no? Y nosotros nos sentimos parte de ese proceso, de pensar en alternativas, y por eso hablamos de transiciones, por eso hablamos, digamos, de todos los temas que estamos hablando, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento diferente y hay que pelear para instalar esos debates a nivel global, ¿no? No podemos seguir con el chip de los últimos 30 años, ese esquema ya se agotó, ¿no? Perfecto. Muchas gracias.